Expertos advierten sobre riesgo sísmico y llaman a reforzar preparación en el Cibao. La advertencia sobre el riesgo sísmico en República Dominicana vuelve a poner el foco en la preparación del país, especialmente en la zona norte y el Cibao de la República, donde expertos han señalado la importancia de estar preparados ante la posibilidad de un movimiento telúrico de gran magnitud asociada a la falla septentrional. El geólogo Ciris de León y el subdirector del Centro de Operaciones de Emergencia COE, Edwin Olivares, han coincidido en que, aunque existen protocolos y estructuras para responder ante desastres, es necesario fortalecer la capacidad de respuesta institucional y, sobre todo, la preparación de la ciudadanía. El tema cobra mayor relevancia ante escenarios científicos que contemplan la posibilidad de un terremoto de gran magnitud y sus potenciales consecuencias sobre viviendas, hospitales, escuelas, carreteras y otras infraestructuras. Los especialistas insisten en que la población tiene un papel determinante durante los primeros minutos de una emergencia, por lo que conocer las medidas de prevención y saber cómo actuar podría marcar la diferencia. Ahí están las imágenes. Vámonos inmediatamente a la pregunta del día. ¿Considera usted que la población dominicana está realmente preparada para enfrentar un terremoto de gran magnitud? 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través del WhatsApp. Allí le vamos a leer su comentario o su respuesta a esta pregunta. Fulvio, adelante. Bueno, doctor, ese es un tema que hay que mantenerlo pendiente, porque República Dominicana es un país vulnerable a la sismicidad. Tenemos 14 fallas activas de considerable magnitud y tenemos la fosa del Milwaukee en la parte norte en el Atlántico y tenemos la fosa de los Muertos en la parte sur del Mar Caribe. La placa de América se sumerge sobre la placa del Caribe y dentro de las dos fallas que tenemos más significativa está casualmente la que mencionan los expertos, la septentrional, que llega hasta Cuba y llega hasta ya entrando al mar en Samaná. Yo soy un enamorado de la espeleología y de la geología y como hobby a veces pues me adentro en algunas cavernas y en todas las cavernas que he visitado siempre hay vestigios de grandes terremotos que han pasado en la isla. Le estoy hablando de Cordillera Central, Cordillera Septentrional, de Sierra de Bauruco, en todos los lugares que he ido. Y en la parte de la septentrional es una falla que recientemente, podemos hablar en Eurogeología, muy recientemente lo que pasó en Puerto Plata, por ejemplo, que fue causa de la falla septentrional. Y la falla de Enriquillo, que hoy llega hasta Jamaica, lo que pasó en Haití, porque atraviesa Haití completamente y nos llega a nosotros falla Enriquillo y se adentra hacia el mar, que el epicentro fue en ese momento en Haití, pero se sintió en toda la isla. Nosotros no tenemos frontera en asunto de fallas. No. La naturaleza es así. Claro. Entonces, lo más seguro es que en cualquier momento nosotros podemos ser epicentro de un gran terremoto. Recientemente hay enjambres de pequeños terremotos en la parte este, que los científicos y expertos llaman enjambre, cuando son casi imperceptibles y son muchos, que en pocas horas pues pasan muchos pequeños. Y eso da a entender que hay cierta estructura que se están moviendo, algunas placas. Por ejemplo, la parte del Caribe se mueve hacia el este 2 centímetros por año. Algunos dicen 3 centímetros por año.
Pero lo más importante es que nosotros como población estemos preparados. ¿Está el país preparado? No está el país preparado. Esa es la respuesta, porque todos los gobiernos pasados y los presentes no han tenido toda la perspicacia necesaria para preparar un país contra este evento natural. Por ejemplo, Japón, que se sabe que está encima de fallas y continuamente hay terremotos, vive preparando a su población constantemente. Nosotros somos como muy inmediatistas y pensamos en eso cuando están pasando cosas. Y actualmente están pasando muchos movimientos telúricos en diferentes puntos del mundo, especialmente en las Américas. El último es ahora en Colombia, que nos solidarizamos desde aquí con los colombianos por ese evento que pasó. La falla de Nazca se sumerge sobre la falla de Sudamérica y provoca a una profundidad de 100 kilómetros este sismo, liberando presión y se dispersa en forma de abanico que llega hasta más de 100 kilómetros las ondas sísmicas significativas. Diferente a lo que pasó en Venezuela, que fue a 10 kilómetros de profundidad y fue algo contundente en la parte superficial. Nosotros, por ejemplo, en el rango de los tiempos de los terremotos, que generalmente está entre 70 a 100 años, el último que tuvimos fue en el 42, o el 46 creo, 46, cuando hubo el tsunami que arrasó a Matancita. Del 46 a la época ya estamos dentro del rango. Ya estamos... No se podría decir, Fulvio, con el perdón tuyo, que lo que ocurrió en Haití ese es el cumplimiento de ese periodo, porque acuérdate que es la misma isla. Pero es en otra falla. Ah, ya. Esa es la falla del Enriquillo, Ya no entendí. en la septentrional. Ya entendí. Entonces, nos da a nosotros que estamos dentro de rango. ¿Qué sucede con la parte septentrional y con la parte del Cibao? Que son suelos aluviales, son suelos de capas de sedimentos, diferente a lo que pasa por ejemplo, en Santo Domingo. Usted tiene desde el sur, San Cristóbal, hasta llegar a Bávaro, Punta Cana, mesetas de roca kárstica, de caliza, coralinas, que son fuertes, resisten más, pero no quiere decir que no se destruya con un terremoto. Creo que Santo Domingo ha sido destruido con terremoto. Ya en la parte norte, en Villamella, ya tenemos una sobresuelo, suelo también sobre sedimento. No es lo mismo que esa capa de rocas que hay en la Nacaona, que usted lo ve superpuesta en una estructura extraordinaria para construir, con muchas bondades, muchas fortalezas geológicas, pero no nos podemos descuidar, porque en la historia está que han sucedido terremotos que han destruido a la ciudad de Santo Domingo, y de otras, Vega destruida, Azua destruida, Santiago destruido, el mismo San Francisco de Macorís también. Entonces, ¿qué debemos nosotros hacer? Primero, como población, educarnos y educarnos con nuestra familia. Luego, las autoridades tienen que continuar con los ejercicios, continuar con los simulacros y también tener lugares específicos. Por ejemplo, nosotros aquí, ¿a dónde tenemos que acudir? Tenemos que acudir al Parque José Francisco Peña Gómez, que es el parque que está al frente, que nos da una libertad aérea que nos permite a nosotros estar exentos de que nos caiga algún edificio encima. Si estamos allí en el centro, en el Parque Duarte, tenemos que acudir al Parque Duarte, porque a los alrededores los que hay edificios que se pueden desplomar. Ahora bien, hay 10 segundos claves, 10 segundos. Usted tiene que estar claro de la ruta de evacuación. Por eso se llama a la Defensa Civil y a todos los organismos que organicen simulacros, para que la población sepa de esos 10 segundos. Y hay muchas oficinas que organizan los simulacros, viene un pequeño movimiento de tierra y se quedan todos tranquilos y llaman a que vayan a la ruta de evacuación y no van. Tienen que ir, aunque sea pequeño, porque usted no sabe si es pequeño o es grande. Y esos 10 segundos pueden determinar la vida o la muerte. Así es. Y también la familia tiene que saber que se va a ir la luz,
que se van a ir las señales de teléfonos y vamos a volver a la era arcaica en 3 segundos, en 4, en 5 segundos. Y usted tiene que estar claro a dónde va a acudir la familia para reunirse en caso de catástrofe. Bien, gracias, Fulvio. En poco tiempo, lo poco que se puede decir. Sí, así es. Buenos días, Francis. Buenos días, Amado. Buenos días, Buenos días, Fulvio. Francis. Yerjan, Carolina, amables televidentes, agradecido de Dios por la luz de este día, que nos ayude a desenvolver en él, que nos dé inteligencia y protección a estos embates de la naturaleza, que nos libere de todo mal. Bien, Carolina. Muy bien, muchas gracias, Amado. Sí, alguna de las preguntas que nosotros podríamos hacernos es qué tan preparada estamos. Tú decías, bueno, no lo estamos. Y hay una serie de instituciones que tienen que velar, garantizar de forma directa todo lo que es la construcción, la supervisión, los cambios de estructuras que a veces se hacen a los edificios, a las casas, sin una supervisión o una aprobación de las instituciones responsables. Es decir, a una persona le surge la idea, bueno, yo quiero remodelar esta parte de mi apartamento o de mi casa. Solicito los permisos para realizarlo, interviene el ayuntamiento, obras públicas, los departamentos que tienen que ver con garantizar o supervisar que esos cambios en las estructuras de muchas edificaciones sean adecuados, que cumplan con las normativas o requisitos, que aguante esa edificación, esos cambios estructurales que se le están haciendo, que eso sucede muchísimo de forma o de manera informal. Eso por un lado. El tema a nivel macro, nacional, los trabajos de supervisión de las edificaciones, los centros educativos, las iglesias, las instituciones públicas, o sea, lugares donde nosotros tenemos flujo importantísimo de gente de manera constante. Se están revisando edificaciones antiquísimas de muchísimos años, se están evaluando. ¿Debería esto de quedar solamente como un tema del momento, de que, porque tembló la tierra muy fuerte, de manera trágica en Venezuela, de manera trágica en Colombia? A propósito de las declaraciones que ofrece el señor Osiris de León al país sobre esta alarma o esta alerta de lo que podría estar pasando, sobre todo en la zona Cibao, que no solo quede en esta advertencia y alerta. Sí. Nosotros escuchamos esto. Claro. Ahora, ¿qué procede? Se están haciendo trabajos de orientación, de concientización, de campaña a las familias, a los centros educativos. Hemos visto que por año muchas instituciones privadas o algunas privadas aquí, sobre todo en San Francisco de Macorís, han estado realizando prácticas de rutas de evacuación, cómo manejarse, eso es validísimo. Pero a nivel nacional del gobierno, orientación de cómo usted salir, de qué tiempo permanecer, de qué identificar en una estructura si usted podría estar en riesgo en caso de un temblor, son tantas las cosas que nosotros desconocemos y que somos muy ignorantes de cómo manejarnos al momento de eventos tan catastróficos como esto, que no avisan, no te dan tiempo. Tú tienes una familia con 3 o 4 niños, tú no los puedes sacar a los 4 corriendo. ¿Dónde tienes tu lugar seguro? ¿Qué lugar seguro has identificado en tu casa? Esos llamados botiquín de emergencia, o sea, son muchas las cuestiones que nosotros como Estado debemos trabajar como prevención, como educación, educar a los ciudadanos. ¿Para qué? Para que ante eventos de estas magnitudes que hemos estado observando y que la República Dominicana durante todas estas décadas se ha librado, pero que no estamos exentos ni que podríamos escapar de esto. Entonces, hay una cantidad de instituciones que sería interesante e importante verlas trabajar en conjunto, el ayuntamiento, los bomberos, el COE, Ministerio de Obras Públicas y su departamento, que tiene que ver directamente con las infraestructuras, el CODIA a través de sus integrantes, esa responsabilidad profesional del ingeniero, del arquitecto en sus construcciones, los departamentos de supervisión en los pueblos, de las alcaldías, son un conjunto de instituciones y de personas que juegan un rol fundamental, vital, para tener
ciertas garantías, y hago el entre comillas porque son ciertas garantías, nada de esto va a evitar que si viene una catástrofe de un terremoto de alto nivel, no es que nos tengamos pérdidas, pero que puedan disminuir de forma importante. Y para lo que ha estado aconteciendo y para el punto en que nosotros, según los expertos, nos encontramos, es para que todos los organismos de emergencia, de seguridad de este país estuvieran en estos momentos reunidos, iniciando rutas de orientación, mesas de trabajo, planificación en todo lo que tiene que ver con garantizar ciertos niveles de seguridad en caso de una catástrofe. Gracias, Eso es lo que Carolina. deberíamos estar viendo. Francis, adelante. Miren, me acaba de informar una lamentable partida de Tony Reyes. Sí, ya Ha lo muerto dijimos esta mañana. en Nueva York con problemas renales crónicos. Sí. Lo traerán la próxima semana al país. Bien. Pasa su alma. Adelante. Miren, yo mandé una foto de cómo se ve el mapa de movimientos telúricos en los últimos meses. Sobre todo esa franja de Chile, de Suramérica, Centroamérica, Centro y Suramérica. Sí. Mírenlo cómo se ve, cada punto, y estoy hablando de que si se fijan en la parte de abajo, la descripción, a la fecha que estamos aquí sentados, hace dos horas volvió a un movimiento en el Choco en Colombia. Aquí, ayer, me registró más de 4 movimientos entre Atomayor, aquí en la zona cercana nuestra, y también entre Puerto Rico y República Dominicana en el este y muy próximo a la fosa de Milwaukee, que tiene unos 8,000 y tantos metros de profundidad. Es uno de los puntos o huecos más abismales o peligrosos de la zona. Está próximo a Puerto Rico, es decir, está más allá, en el este de Puerto Rico. En Puerto Rico nos queda, el este, estamos hacia acá, Puerto Rico nos queda arriba, más allá está la fosa Milwaukee, pero es una franja muy grande. Ciertamente que nosotros tenemos influencia de estas fallas y al parecer, aunque hay teorías que se están manejando, así como los terraplanistas, hay quienes están manejando una especie de información de unificación de energía y que prácticamente cuando sucedió en Venezuela, estos globos estaban justamente en la bermuda como de los 3 puntos. Eso sería interesante ver que se provoque, si es provocado o si es realmente la naturaleza. Porque solamente así o determinar si en la historia hay un ciclo que se desate como un efecto dominó por periodo, en todos los puntos. Tú te quedas en el celular, en la aplicación, Estados Unidos ahora mismo está temblando en algún punto. La Tierra funciona como un ser vivo. Somos pedazos de tierra, terrones, que estamos flotando en magma. Se sigue moviendo, se sigue transcurriendo. Hay fricciones entre placas Sí. Y hay desplazamiento también entre placas. Entonces, hay una parte de esa que tú dices que tiene que ver con el ser humano, que hemos jodido mucho a la Tierra. El ser humano en su existencia es constantemente rejodiendo, dice un amigo mío, constantemente rejodiendo. Explotación minera, profundidades en los mares, profundizando por el petróleo. Aquí mismo nosotros tenemos entre Haití y República Dominicana yacimientos de petróleo importantes que nos han mantenido cegatos los intereses foráneos, que cuando fueron los Clinton allá que pusieron la MINUSTAH, lograron las decisiones que están ahí. Y eso es una fórmula terrible para la estabilidad de esas carpetas, ¿verdad, Fulvio?
Claro. Porque cuando se hace por vía de explosiones y demás, en una ocasión aquí, y voy a tratar de buscarlo, hubo un movimiento en San Francisco de Macorís, a eso de la 1 de la tarde, que fue como una especie de brum, como si fuera una explosión grande, y se dijo que habían hecho un experimento por Cotuí, quizá en la mina, pero eso, la verdad es que nos tiene preocupados. Ahora volvemos aquí a San Francisco de Macorís y al país. Ustedes saben qué es lo que más me preocupa. Es que, como hemos dicho, nosotros hemos llevado una economía de la construcción salvaje, de forma salvaje. Así como se han dado permisos, que yo critico que el planeamiento, el ayuntamiento, el propio alcalde debe ya evitar que se den permisos de construcción y el mismo Obras Públicas, que donde dice tener los parqueos es un solar contiguo o próximo a 100 metros, para liberar de la falta de ese renglón para poderle dar el permiso, le dan un permiso melaganariamente a un constructor que quiere hacer un edificio de 4 pisos sin parqueo, alegando que ese parqueo a unos metros del edificio será usado por el edificio. Eso no es posible, pero a partir de ahí entra el tema permisología con criterio de supervisión. Ciertamente aquí se están construyendo con las mismas condiciones que establece la seguridad para establecer edificios que tengan sismoresistencia. Hay una nueva normativa, un nuevo protocolo de construcción que se está llevando rigurosamente también por el MIBE. Y todos los edificios públicos que se están construyendo se construyen bajo la protección sismorresistente. Por ejemplo, ese hospital Vi está ahí que me bajo estaban el enseñando sismorresistente. unos Claro, cuadrantes que unos tienen cuadrantes como de goma. de goma. gruesos. Entonces, nosotros estamos de la falla a una distancia que debe ser medida. Cada edificio que se vaya a construir aquí, óiganme bien, cada edificio que se vaya a construir aquí para poder hablar de sismo resistencia, tiene que medirse a qué distancia está ¿Puede escribir? el edificio de las primeras fallas que están más próximos, Bien, para gracias, poder Francis. decidir qué resistencia colocar. Gracias. Yerjan, adelante. Bien, miren, cuando yo vi que la producción envió el tema a tratar en el día de hoy, inmediatamente veo que se habla de Osiris de León y yo busco qué fue lo que dijo Osiris de León directamente en una entrevista en el programa 55 Minutos de CDN. ¿Y qué pasa? Yo le invito, y por eso estoy dando la fuente, vayan y escuchen a Osiris de León, que es uno de los más importantes geólogos que tiene la República Dominicana y América Latina. Él no habla tanto de las edificaciones, él enfoca su discurso en el suelo. Incluso a propósito de lo que ustedes dicen de las construcciones sismorresistentes, él dice que en muchas partes del mundo que ingenieros han prometido y han entregado edificaciones No sucede. sismorresistentes y luego se caen. Sí, luego se cae. Y No es dicen- una garantía absoluta. Exacto. Por ejemplo, ese hospital que perfectamente pudiera cumplir en el discurso con eso, con que Ese sea objetivo. sismo resistente, pudiera hacer que un terremoto lo barra completo. Sí, igual que la tranvía de transporte masivo. ¿Y qué dice él? Él se enfoca en el suelo, en el comportamiento del suelo. Sí. Entonces, cuando usted lo escucha, por eso la cita de esta mañana que yo decía del hombre prudente que construye su casa sobre la roca. Él hablaba mucho de la roca, construir en roca. Pero ¿qué pasa? Ya es tarde para ello. Es muy tarde para ello. Porque el Cibao completo no es roca. El Cibao completo prácticamente es arena. Por eso la fertilidad. Es suelo sedimentario. Por eso la fertilidad. ¿Qué es? Y entonces él da algunas recomendaciones, habla de que la gente debería, especialmente en zonas más vulnerables, deberíamos tener un pito, conjuntamente con la llave,
que en las edificaciones, en las casas, debería haber por lo menos 3, 4 botellas de agua en las esquinas para que si sucede cualquier cosa, la gente pueda tener acceso a agua. Habla del Triángulo de la Vida y habla de preparar equipos en todo el territorio nacional. El tema del Triángulo de la Vida es algo que, aunque está científicamente demostrado, está en la discusión. posibilidad, pero está en discusión. ¿Qué yo digo? Viendo los videos de lo que yo he podido, ¿verdad?, observar, tanto en Colombia como en Venezuela, si usted tiene chance, salga corriendo. No sea pendejo. No. Salga. ¿Sabe Bueno, por esa es qué? la principal Porque, recomendación. claro, salga corriendo porque he visto muchos videos de Venezuela que hubo gente que logró salir del edificio y luego el edificio se cayó. Hay 10 segundos vitales de Porque vida. pudiera ser que venga un primer terremoto como en Venezuela y luego venga el otro. Aquí en Dominicana, en réplica. 1946, hubo uno de 8.1. Eso fue fulminante. El 4 de agosto y luego, 4 días después, otro. Pero en Venezuela fue segundo después. Y entonces, 39 si segundos. usted tiene la oportunidad de usted salir, no se quede. Si usted está en primer nivel, no se quede. Tengo un amigo- Trate de salir de ahí. Tengo un amigo que me dijo que ha creado un pequeño bultico Sí, cerca de la puerta. esa es una sea, recomendación que ok. se da. Con documentos, algo de dinero. Importantísimo Sí, eso. sí, sí. Supón tú que a ese señor lo agarre el Pila, terremoto, foco, porque todo va a cosas depender así. del momento. Sí. Y si el terremoto lo agarra en la Suprema Corte de Justicia, por ejemplo, o si lo agarra en la Junta Central Electoral, ¿qué tú vas a hacer? Tú no sabes lo que hay ahí. Entonces, por Uy. eso es importante el tema de la ruta de evacuación debidamente identificada. Saber a dónde va. Esa es Las la- puertas, Envié una pregunta, las a ver si- puertas que abran hacia afuera. Que Francia aquí ha hablado de eso. La mayoría de veces? puertas de las edificaciones Hablan para abren adentro. hacia adentro. Entonces, Sí. cuando usted va a salir corriendo, choca con la se puerta. topa con que la puerta que... Y el Es grupo de gente decir, atrás. lo que Entonces, tú tienes que por echar para eso, atrás para abrir la puerta. yo quiero, atención, Madeline, que invitemos aquí un ingeniero, pero un ingeniero, o sea, que no está en política. Sí, ¿cómo sí, así? no. Porque si traemos aquí, no, porque aquí hay un grupo de ingenieros que están en el CODIA, que lo que están en política. Y ganando entonces, cuarto. y ganando dinero. Entonces, lo que viene aquí es hablarte de política. No, esto es algo serio. A Enrique Rosario. No, Enrique Rosario no, porque es que está muy Pero es que politiqueado, él están es en politiquería. director de Pero él es el CODIA. director del COE, Sí, sería pero la ¿qué voz politiquería? autorizada. Por ejemplo, tú has escuchado el CODIA Caramba, expresarse no, sobre no. alguna medida Yo vi que le de pusieron- evaluación de Yo vi que infraestructura. le pusieron el Que nombre el de él al MIBET, CODIA. según yo he investigado, el MIBET tiene una unidad que revisa. El CODIA debería estar promoviendo eso, especialmente aquí. Por ejemplo, ese de Y una del nueva CODIA. normativa. No, valga no, la- Sí, pero especialmente, ¿Tú mire, sabes vamos a cuál es la revisar. ¿Tú sabes cuál es la política y relación entre ellos? La manera de Bien. evitarse. Mira, Sí, Mano, mire, perdón. para concluir. Ajá. Concluya. Cuando Yerán concluya que el señor Mariano nos envió una pregunta, se le envía a Fulvio, que tiene más... Bien. Porque miren, esto es importante. adelante Y se le yo responderá. que tengo mis hijos, digo, ok, estoy aquí en la casa, un edificio de 3 Bien. niveles y estoy en el primer nivel. Bien. ¿Y si pasa en la escuela? Ok. Entonces, Miren, es yo he ido eso. anotando en la medida que ustedes van hablando. Yo he ido anotando una serie de cosas. Uno de los problemas que nosotros tenemos es el tema del descuido. Nosotros somos la gente más descuidado del mundo. La carga se arregla en el camino, dices Exacto. tú. Y no solamente eso, miren, ayer en la tardecita, yo vi a un fatal, parece que era un delivery de algún colmado, con un bebé, no tenía más de 1 año y pico. Como... Y ellos transportan también muchachitos. No, claro, pero porque ese espérate. es su medio de Nacido, transporte. claro. Óyeme, no, No, pero era oye, haciendo un trabajo, mandando Oye, al muchachito a otro sitio. Pero Francis, Seguro oye, que no era de él. Oye Vamos a esto, ver. déjame describirle cómo era que el niño venía en las piernas izquierdas de él y él lo tenía agarrado por aquí, ¿verdad? Tenía el niño aquí y manejando su motor con esta Un mano. presto Óyeme, motorista. cuando yo lo vi le dije, pero es que hijo de-". Ya. Yo no se lo dije a él, lo pensé para mí, Sí. porque yo estaba en la galería de mi casa y él pasó por el frente. Ese es el nivel de descuido que tiene el dominicano. Y eso que dijo Carolina, la carga se arregla en el camino. Señores, De que aquí pasen no 2 hay... o 3 días, no se vuelve aquí a hablar de terremoto. No, No, pero claro. Ya a partir de Señores, ahora yo creo que se le va a poner atención. hay protocolos estrictos. Tú eres muy optimista, pero me gusta tu optimismo. Claro, es que Estrictos lo mismo protocolos. pasa con hay, los hay ciclones. protocolos estrictos para la construcción. Sí. Hay un revisión de los edificios ya Ahí establecidos. es la debilidad. Hay eso. Colocar información de ruta de evacuación segura. Colocar información de aforo. Señores, aquí no hay eso. Aquí tú no sabes cuánta gente soporta un edificio. Claro. No lo hay. Y eso influye
Porque si tú tienes un edificio mal construido, con más gente de la que cabe, de la que la estructura soportaría en términos de peso, cualquier movimiento lo derrumba. Yo tengo ingenieros estructuralistas muy buenos que podemos traer Vamos a aquí al programa. Con la recomendación que Sí, tiene por Yaya. favor, por Hay favor. que A la producción, privilegiar, por favor. Respóndele a hay que Mariano. Yo busco privilegiar, de espérate, ingenieros chamo. politiqueros que Hay lo que están en privilegiar, hay No, que no, no, privilegiar. No, yo sé que son... Oigan, Eddie, hay que privilegiar hospitales, Claro, escuelas, Claro. hay que privilegiar ese Oficinas para públicas. revisar, Oficinas las públicas. universidades. revisarlo, Claro. poner los aforos. Las iglesias, O importantísimo. sea, los lugares donde se concentra gente, los centros comerciales que viven llenos de personas, que tú no Claro. sabes. Todas esas cosas hay que hacerlas, pero hay que hacerlas ya. Porque aquí es lo que decía Carolina, repito de nuevo, la carga se arregla en el camino. Nosotros somos una sociedad rumba abierta para cocotuces no- y tambora. Amado. Vivimos Pero bailando y de todo hacemos un tango. recuerden aquello, escúchame Carolina, recuerden aquello Por Dios. del YC, que el que Pero eso trabajaba fue- ahí se cansó ese de es el decirle, ejemplo. señor, Que ese es el mire que se va a ejemplo más caer el típico. techo. Y yo Ese te es el seguro que ejemplo más iban típico. y lo inspeccionaban y le decían, Amadito, está bien porque... para que usted- Fulvio les Déjeme responda. espérate. Míralo ahí cómo se Espérate, cayó el se la techo, mató responde ahora. 250 Manda a la gente. gente a que vaya donde el doctor Rodríguez para que vea las Pero cosas ¿qué es bien.